Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ahora a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un saludo muy grande a toda la gente. Feliz día de San Valentín o Día de los Enamorados, como se dice. Aunque bueno, en muchos lugares también es como un poco celebrar el amor en general, ¿verdad? Sí. No solamente el amor de pareja, sino un poco también el amor a lo mejor en otros ámbitos, ¿verdad? Que también existen, por supuesto. Claro. A los padres, a las madres. A uno mismo. A uno mismo algunos, también. ¿verdad? A los hijos, a los amigos. Mucha gente, claro, mucha gente, y en varios países se celebra hoy también el Día de la Amistad. Y aquí tenemos otro día. Muchos hoy me retaban y me decían, no en vano, Artemio Bracho se rompió la cabeza para que el 30 de julio sea Día de la Amistad en nuestro país. Así que hoy es Día de los Enamorados, no de los amigos, me dijeron. Así Está bueno. Es otra una postura. Pero para la amistad siempre hay tiempo para celebrar y siempre viene bien un día más, me parece. Sí. Así que bueno, vamos a hablar de varios temas en la agenda. Tenemos el día de hoy y por supuesto vamos a hablar un poco del tema de esto que tiene que ver con el matrimonio y otras cuestiones cercanas. Así es, números, estadísticas también, en este caso de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, el Estado Civil de los Paraguayos. Estaba leyendo, Diego, del 2022 y 2023, en esos 2 años, se presentaron un total de 14.630 juicios de divorcios a petición de parte y mutuo consentimiento también. Bueno, así arrancamos ya con ese dato para preguntar un poquitito qué porcentaje de gente tuvo que ver la pandemia. Sé que la pandemia también desencadenó mayores números de divorcios. Vamos a preguntar, claro, de hecho, en el tiempo de pandemia habrá habido muy poco trámite judicial, pero vamos a preguntar un poco de eso también. Así es, ya nos acompaña una de nuestras invitadas aquí en piso, la licenciada Silvia Mesa, psicóloga, es ella. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por venir. Muy buenas tardes, feliz día para todos, el día de San Valentín. Del amor, dicen algunos. Del amor, exactamente. Y del desamor, porque también. este tema del divorcio es un poco eso, el desamor. ¿Hay que hacer un duelo cuando se termina la relación o no? ¿O se puede, digamos, saltar de un barco al otro? En realidad lo más prudente sí, es tomarse un tiempo, hacer un duelo, o sea, es como una pérdida, ¿verdad? O sea, una pérdida de una relación, de un vínculo que se rompe. Y ahí hay una familia también que quizás se disuelva, ¿verdad? De alguna manera, la convivencia, ¿verdad? Es acostumbrarse a una nueva etapa de la vida de una persona y lo más prudente es poder hacer justamente este tiempo para uno, para reencontrarse uno mismo y bueno, y después poder retomar otro tipo de relación, ¿verdad? Ahora, licenciada, en estos últimos años y como decíamos, después de la pandemia, ¿cuál fue la situación? ¿Llegan más parejas a consultorio o más personas que dicen terminé una relación o estoy en proceso de terminar y necesito ayuda psicológica? Sí, de hecho, cuando hablabas de estadística, es muy importante también tener en cuenta que desde un tiempo a esta parte, las mujeres también han tomado la iniciativa de llevar, digamos, de cortar una pareja y obviamente, de entrar en el proceso del divorcio en sí, ¿verdad? Cosa que no pasaba antes. Antes era como que la mujer era más tolerante a situaciones y hoy día las mujeres toman más esa iniciativa de poder cortar la relación. ¿Vinculado con la independencia económica también está? Está vinculado a la independencia económica, pero también, digamos que culturalmente la mujer también... Una mirada social, digamos. Una mirada social digamos, de no tolerar ciertas situaciones que antes eran como más comunes o normales o normalizadas. Entonces hoy día las mujeres ya no normalizamos ciertas situaciones que pasan en un matrimonio, ¿verdad? Bueno, y tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que hoy estuvo dando algunos números también más. Ahí estamos compartiendo, como decíamos, entre 2022 y 2023 se presentaron un total de 14.630 juicios de divorcios, como les decíamos, y hay más datos también de parte del INE. Nos hablan, no sé si eso tenemos en placa, ya me va a confirmar la producción. Ahí estamos viendo más números, en este caso de divorcios, pero también hay datos de parejas. En el 2022 se registró un total de 3.618 juicios de divorcio a petición de una sola de las partes. Y en el mismo periodo del 2023 ya se presentaron 3.189 juicios. O sea, hubo ahí un poquito de cambio. Nos apuntamos directamente ahora, en este caso, a la cuestión de los divorcios, de las separaciones en el Paraguay, las tasas judiciales. ¿Cuánto cuesta en sí divorciarse, Diego?
Un salario mínimo de 2.798.309. El divorcio controvertido nos cuesta un jornal mínimo, que sería 107.627. Un divorcio mutuo consentimiento, el 40% del jornal mínimo, pero esto se va acumulando también en cuanto a tasas judiciales. Esto es solamente la tasa y después los honorarios profesionales que tengo entendido superan fácilmente los 3, 4 millones, ¿verdad? Sí. Te pueden llegar a costar un juicio de divorcio. Eso hace que mucha gente esté separada, pero que no haga el trámite del divorcio, ¿verdad? Claro. O sea, creo que hay instancias también que una pareja pasa para llegar a un divorcio, ¿verdad? Si bien estas ya son, digamos, hechos jurídicos, Claro. También hay esto que mencionas. ¿Qué se recomienda a la gente cuando, digamos, una relación que ya no va a continuar, ya eso ya está decidido? ¿Se recomienda terminar con todos los vínculos, incluso el jurídico, también desde la psicología? En realidad, yo creo que eso también es bueno un poco aclarar. La terapia de pareja, ¿verdad? Muchas veces las personas acuden a terapia de pareja o tienen miedo a acudir porque, bueno, creen que la terapia de pareja es simplemente para unir de nuevo a las parejas, y lo que hacemos en terapia de pareja es muchas veces que ese proceso no sea tan traumático para las partes, y si hay hijos también para los hijos, ¿verdad? Entonces que en ese proceso de terapia de pareja puedan en la individualidad poder conciliar y llegar a un acuerdo mutuo, ¿verdad? De cortar el vínculo y con el divorcio, ¿verdad? Pero sí es bueno también contractualmente, porque es un contrato, ¿verdad? Hacer este proceso de definición, de cortar todo este vínculo que haya, y bueno, a través de lo jurídico mucho más, ¿verdad? Se recomienda que se recomienda en general ultimar esfuerzos, digamos, para conservar un matrimonio, una pareja. En realidad, cuando hablamos de conservar, sí esto requiere mucho esfuerzo de ambas partes y de llegar a acuerdos. Si es que una de las partes está como que sacrificando más de lo debido y está como que ya invirtiendo su paz mental, ¿verdad? Entonces ahí no se recomienda. O sea, si ya está en juego tu salud mental, tu salud emocional, eso ya no vale la pena, ¿verdad? Entonces es mejor tomarse estas distancias y poder cortar el vínculo que está enfermando, ¿verdad? Por más que haya habido una fantasía sobre la familia ideal, que no sé ya si hay una familia ideal, pero mucha gente tiene como esa idea, ¿verdad? De la pareja con hijos y qué sé yo. Sí. Y a veces eso también cuesta un poco alejarse de esa imagen, digamos. Totalmente, pero también es bueno porque cuando uno se casa tiene muchas expectativas y mucho más alimentadas por la cultura que te dice hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces como que uno ve que eso es como no sé, que como que se acabó acá la vida, ¿verdad? Y sin embargo es una experiencia de vida que uno va atravesando también, y en el transcurrir de la vida también las personas van cambiando. Entonces como que en el vínculo ocurren situaciones que obviamente hacen que haya quiebres, ¿verdad? Hay crisis, hay periodos de crisis, se superan las crisis, se vuelve mucho más fortalecido el matrimonio, y otras veces pasa esto, ¿verdad? Que se corta el vínculo. Ahora, licenciada, tanto hablamos, para alejarnos un poco de lo que son las crisis, divorcios y demás, ¿cómo tener una relación sana? Aprovechando este día también para eso, porque muchas veces se idealiza, como decíamos, una relación perfecta, queremos tener todo a su tiempo, tener un cierto periodo de novios, casarse, tener hijos, pero hoy en día vemos muchos hechos de violencia dentro de la propia pareja. ¿Cómo tener un vínculo sano? Y hay una frase así que es muy descriptiva, ¿verdad? Porque habla del amor no duele, ¿verdad? O sea, que el amor, cuando ya entra en un estado en el cual hay sufrimiento, ¿verdad? Es donde ya no es sano, ¿verdad? Entonces cuando el vínculo se vuelve patológico, cuando una de las partes ejerce violencia, la violencia entendida en todas sus formas, psicológica, económica, sexual, o sea, física. Cuando hay ese tipo de situaciones es cuando ya estamos hablando de una relación patológica, ¿verdad? Claro. También las dependencias emocionales que obviamente que generan un estado de ansiedad
muy grande a la persona porque no se ve individual, sino que se ve siempre al lado de alguien, ¿verdad? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, cuando ya se vuelve patológica, algo que debe de ser como más relajado, más de compartir la vida, entonces es donde hablamos de una relación que ya no es sana, ¿verdad? Eso es importante también lo que dijiste, licenciada, ¿verdad? El tema de cuando un hecho de violencia, por ejemplo. Totalmente. Eso no es negociable. Eso no es negociable. No, ningún tipo de violencia es negociable. Y eso hay muchos parámetros para darse cuenta de cuando uno está entrando en una relación en la cual uno está sufriendo violencia. Deja de ser uno mismo en realidad, ¿verdad? Y las parejas jóvenes repiten esos modelos que a lo mejor, digamos, en cierta generación, lastimosamente por los datos nomás, se nota que siguen ocurriendo lamentablemente. No hubo un cambio cultural muy grande. Totalmente no. Es más, hay nuevas formas de violencia, ¿verdad? Entonces, hay como que se transformaron situaciones y hoy las violencias traspasan digamos, lo presencial y es virtual, por ejemplo, ¿verdad? Es a través de las redes. Entonces, la violencia va como mutando también y hoy tenemos los índices de violencia intrafamiliar son altísimos y son parte de la cultura, ¿verdad? Entonces, un poco eso de poder despertar, hoy que es el Día del Amor, un poco, y esa frase que dijiste de amor propio, ¿verdad? Yo creo que todo comienza con el amor propio. Cuando uno empieza a valorarse y a crecer uno, la persona que va a venir va a complementarte. Claro. No va a disminuir, a apagarte. Exactamente. Debería ser así, ¿verdad? Va a complementarte. Vamos a seguir hablando de esto porque es muy interesante realmente y creemos que puede servir también a la gente, pero decíamos que íbamos a ampliar un poco la charla también al aspecto jurídico de todo esto. Así es, estamos también vía Zoom con el abogado Enrique Mancia que nos acompaña. Abogado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va Fernanda, al señor Diego? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Nos estábamos preguntando un poco primero por el tema de los números. Sí, y estaba yo, antes de hacerle la consulta nomás ahí al abogado, estaba leyendo los números, como decíamos, del Instituto Nacional de Estadísticas. Se hizo y se hace constantemente, Diego, la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Y a nivel nacional, aproximadamente 4.384.000 habitantes, desde 15 años en adelante, de ellos el 36.9%, alrededor de 1.600.000 personas, se identifican como solteras. Eso según datos del 2024, de esta encuesta del INE. El 29,1%, que serían cerca de 1.275.000 personas, están casados. Y el 25%, un número muy cercano, que serían casi 1.100.000 personas, tienen una unión sin matrimonio, el famoso, o hasta en algunos casos el matrimonio de hecho. Sí, unión de hecho, sí. Unión de hecho. Así mismo. Ahora, doctor, se plantea y hablábamos también aquí de la cuestión de los divorcios. ¿Aumentaron en estos últimos años? ¿Se dan en menor medida? ¿La gente prefiere seguir nomás casada sin hacer ese trámite antes que iniciar todo ese engorroso proceso? No, vos sabés que aumentó muchísimo en la parte jurídica, pero preferentemente los que no se quieren divorciar más bien son gente un poquito más vieja, ¿verdad? Pero la gente actual no tiene problemas para hacer un divorcio rápido. Y preferentemente, ahí como estaba hablando la psicóloga, los jóvenes actuales casi no se quieren casar. Preferentemente quieren acompañarse más que casarse. Ese es el miedo actual de los jóvenes, ¿verdad? Doctor, ¿y esa unión de hecho cuándo se asemeja a un matrimonio o cuándo se iguala, mejor dicho, a un matrimonio en cuanto a derechos y obligaciones? Bueno, el matrimonio de hecho es, si llegan a tener un hijo a los 1 año se iguala a un matrimonio y sin hijo a los 3 años. O sea, una pareja con un hijo al año ya tiene el mismo vínculo que un matrimonio, aunque no se haya casado. Ya tiene un mismo vínculo. Estamos hablando, tiene que vivir conjuntamente en una casa, todo. Es una vida en común, juntos.
¿Y eso uno obtiene una declaración judicial para que sea un hecho jurídico o no? Sí, hay que hacer un juicio Ya, para probarse. Hay que probar eso en un juicio, ya. Diego. Claro, y a partir de ahí, digamos, tiene el mismo valor jurídico que un matrimonio y genera los mismos derechos y obligaciones. Tiene el mismo derecho. El hecho de que ya, vamos a suponer que una pareja ya está con ese derecho, ¿verdad? Sin Sí. todavía un juicio, ¿verdad? Ujú. Y se van a dejar. Entonces, simplemente se hace el juicio de divorcio ya directamente, es como reconocido, ¿verdad? Y ya se hace la disolución también, y Ya. el divorcio. ¿Cuánto cuesta un divorcio más o menos, doctora? Así para tener una idea de mutuo consentimiento, un divorcio donde la pareja está de acuerdo. Ya, de mutuo consentimiento y depende mucho, Diego. Viste que calculándole, de acuerdo a la ley, está entre el 60 a 100 jornales. Por ejemplo, entre un profesional, ¿verdad? Puede ser de 60 de acuerdo a la situación, a cómo va a pagar, cuál es para que uno pueda poner que asume el profesional. A ver, vamos a mejorar un ratito ahí el audio con el doctor Mancia. Perdimos un poquito la señal ahí. ¿Puede ser que volvamos a escucharle, doctor? ¿Ahora me escucha? Sí. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Está entre 60 hasta a 100 jornales, ¿verdad? O sea, más o menos entre 7 a 10 millones. Eso cuando es de mutuo común acuerdo. De un mutuo acuerdo. Pero preferentemente, viste que depende mucho si el abogado asume, si el profesional asume los gastos o cuál va a ser la forma de pago. Depende mucho de cada personaje que se presente, ¿verdad? Para que pueda, que está pidiendo el trabajo. ¿Y eso incluye Justamente. el juicio de disolución o no incluye? No. El juicio de disolución viene a ser igual monto sin bienes. Ajá. Pero si existen bienes, están los parámetros, por ejemplo, del 5 al 25% sobre los bienes, Diego. Me explico, ¿verdad? Perfectamente. ¿Cómo sería, doctor? A ver. Se tasan los bienes, un valor Sí. real, ¿verdad? Sí. Si los bienes superan una suma muy alta, entonces el porcentaje baja, ¿verdad? Por eso te pone, el propio juzgado te pone del 5 al 25. Si los bienes son muy pocos, entonces te alza el porcentaje para el profesional. Claro. Así se calcula judicialmente. ¿Tarda mucho en todo el proceso en sí? Bueno, si es de común acuerdo, está entre 3 a 4 meses, ¿verdad? Porque preferentemente el juez también da un 30 días vamos a suponerle que pueda haber si puede haber un arreglo o no. Porque viste que muchas parejas, algunos, ¿verdad?, presentan el divorcio y después a mitad del divorcio se reconcilian. ¿Me explico? Claro, sí. Que muchas veces ocurre, ¿verdad? Sí. Claro. Preferentemente ocurre cuando son un poco inmaduros la pareja o lo que sea, ¿verdad? Pero deben hacerse, le da un tiempo, le cita el juez individualmente para saber si no son presionados, si no son, y deben declarar ahí a solas con su señoría para ver si acepta o no. Y ahí el juez continúa y termina. Depende de qué juzgado también para que pueda terminar entre 3 o 4 meses. Pero nosotros preferentemente decimos 6 meses, ¿verdad? Porque te pregunta pues la gente que te va y te quiere contratar, ¿verdad? Te pregunta, entonces vos le decís 6 meses porque también depende de la distancia, si es acá, si es dentro de la República. Claro. Así es. Claro. Sí, bueno, ahí está entonces algunos de los detalles. Abogado, le agradecemos mucho por este contacto. Creo que quedaron ahí agotadas Sí, así las mismo. dudas también en torno a ese aspecto legal por sobre todo. No hay problema ahí. También, para terminar, también los abogados, los profesionales, también hacemos un poco de contención. Viste que se trata de familia, Claro. así como dijo la psicóloga. Se trata de familia, hay algunas veces hijos de por medio. Ahí que vienen con dolor, ahí que vienen que la gente que no les esfuerza Sí. a hacer un divorcio.
Es un rompimiento un poco duro. Claro. Y está, hijos, todo, hay de por medio, hay un sinfín de cosas que uno va a dejar. Y eso merece, si es un buen profesional, merece que se le haga una contención a las personas que se hace. Por eso que el profesional debe manejar un poquito de psicología para poder en ese momento por lo menos sobrellevar antes de irse a un psicólogo de verdad, ¿verdad? Claro, totalmente. Hacen un poco ese rol también allí en medio de esos momentos. Sí, incluso y para sopesar nomás esa parte, esa situación se hace, o sea, el buen profesional debe hacer eso. Claro. No solamente cobrar y no importarte nada, sino que uno deja de ser humano. Totalmente. Incluso tengo entendido que la ley de divorcio le exige al juez, no sé si se hace esto en la práctica, pero que le habla a la pareja y les recuerde la importancia del matrimonio, ¿verdad? Exactamente, Diego. Así mismo, o sea, el juez tiene la obligación de decirle o tratar de convencerle si el divorcio les conviene o no a cada uno, ¿verdad? Y ahí, pero al final ellos deciden. Claro. Gracias, doctor, muy claro y muy amable. A las órdenes y un gusto en su programa. Le agradezco mucho la confianza. Muchas gracias. Muy amable, doctor, gracias. El abogado Enrique Mancia. Entonces, viendo un poquito más los números nada más también, Diego, en el censo que se hizo en el 2022 se mostraba todavía una prevalencia de personas en pareja, personas casadas por encima de las solteras, según el último censo que se realizó. Y el dato también que tiene estadística que es llamativo, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Mucha gente separada pero no divorciada. Sí, a lo mejor con tema cultural por la edad en algunos casos, pero también seguro con los precios que escuchábamos, 7, 9 millones por uno de los juicios, es un ingreso importante, es una plata importante. Y lo que mencionó del rango etario, ¿verdad? O sea que también las personas de antes les cuesta mucho más tomar esta decisión de hacer el divorcio, ¿verdad? Por un tema cultural, ¿verdad? Claro. Religioso también a veces, ¿verdad? Religioso. Y bueno, lo religioso que no hay, ahí no podés... creo que no hay este divorcio, digamos, que se puede hacer durante la iglesia, ¿verdad? Totalmente. Es una sola vez que te puedes casar. Bueno, queremos seguir hablando de esto. Vamos a hacer una brevísima pausa de la... Muy bien, seguimos nosotros en Puntos de Vista. Estamos hablando hoy de algunos aspectos de la pareja. Hablamos un poco también del tema de divorcios, datos estadísticos también sobre cómo vive la gente hoy en cuanto a su estado civil. Hay una sensación de que la gente joven... no es que no asuma compromiso, pero le huye un poco al tema legal, por así decirlo. Claro, nos decía el abogado con quien hablábamos antes de la pausa, muchos jóvenes ya directamente optan por no casarse, para no entrar después en ese proceso engorroso. Si de por ahí la relación no funciona, de tener que pasar por todo ese proceso de divorcio en sí. Así mismo, bueno, tema interesante realmente para hablarlo el día de hoy, con los datos también que publicó estadísticas en base a la encuesta permanente. Así es, la licenciada Silvia Mesa, que es psicóloga, nos sigue acompañando aquí en Piso también, y yo le preguntaba durante la pausa, ¿es tabú o no hacer terapia de pareja, licenciada? Y bueno, en principio yo creo que fuimos avanzando bastante también. Hoy día hay un acercamiento mucho más, vamos a decir, más fluidez en las consultas en terapia de pareja. Las mujeres nuevamente son las que toman la iniciativa como una alternativa también de poder agotar instancias ante una crisis, ¿verdad? Y llegan a las parejas al consultorio mucho más que antes, sí. Y en un porcentaje algunas terminan la relación de una manera mucho más, digamos, menos traumática, y en otros casos continúan la relación más fortalecida, ¿verdad? Porque hay veces que en terapia de pareja las parejas pueden hablar de cosas que no se animan a hablar si no hay un terapeuta que guíe la conversación. El rol del profesional, ¿cómo es ahí? ¿Es facilitar la charla, aconsejar, parar? ¿Cómo funciona eso? En realidad es un espacio, o sea, facilitar este espacio en el cual a través de técnicas específicas lograr que las parejas puedan comunicarse, porque en principio la base de todos los problemas es la comunicación, ¿verdad? Y ahí suele estar el meollo de la cuestión, ¿no? El por qué tienen tantas peleas. Sí, porque en la terapia muchas veces las personas se dan cuenta que no sabían algo
que en terapia se están enterando de lo que les pasa a sus parejas. ¿Alguna molestia, por ejemplo? Exacto, alguna dificultad, molestia, inclusive algo personal que, que está atravesando la persona, que no hablan, que no se comunican, y en terapia surgen estas cuestiones y se enteran ahí de cosas que no se animan a hablar diariamente, ¿verdad? Y aprenden a comunicarse, a sacarse también ese tabú o ese prejuicio de decirse lo que les pasa. Si uno va de manera individual, digamos, ¿es la misma persona, el mismo profesional el que guía a la pareja o se suele buscar otro ya después para juntar, digamos, a los dos? Sí, en realidad el proceso psicoterapéutico de parejas es, en principio es la pareja, pero después se hace también sesiones individuales con los integrantes de la pareja de manera individual, por separado. Y ahí es donde se trabaja la individualidad de las personas en función a la pareja. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el consejo que usted como especialista da para encontrar a ese psicólogo o esa psicóloga ideal para lo que yo estoy pasando? O sea, que yo quiera hacer una terapia de pareja o ya definitivamente corté con un vínculo o quiero continuar con un vínculo pero quiero irme yo sola o solo a hacer la terapia psicológica. En realidad pasa que en psicoterapia el psicólogo tiene que ser aquel profesional que no te juzgue en ningún momento, ¿verdad? Y que pueda tener esta capacidad de poder interactuar de manera respetuosa, digamos, tratando también de ser empático con lo que el paciente te está contando, ¿verdad? Sacar el juzgamiento, lo cultural, o sea, tiene que ser muy abierto el espacio, tiene que ser muy fluido para que la persona realmente se abra y pueda lograr este rapport, este feedback con el profesional, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad. Y el momento de consultar, el momento de recurrir, tampoco es ideal que pase demasiado ya. Me imagino que hay veces que ya es irreconciliable una relación. Totalmente. Bueno, hay instancias, bueno, hay personas... Pero no hay fórmulas, ¿verdad? Claro, no hay fórmulas, pero sí, por ejemplo, hay veces que las personas han emparchado la relación de alguna manera con lo económico, han emparchado con un viaje, han emparchado con hijos inclusive, ¿verdad? Con lo religioso también. Y no surge la solución, ¿verdad? No, es una solución de fondo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí es donde se empiezan a sacar esas capas y es donde trabaja realmente el psicoterapeuta de parejas para poder encontrar realmente y que ellos mismos puedan darse cuenta de cuál es el problema. Eventualmente, en un caso de separación, también los hijos deberían recurrir a terapia o no siempre. Se recomienda sí que hacer una psicoterapia familiar, ¿verdad? Para poder también amortiguar estas situaciones, porque una pareja que está en conflicto, obviamente que todo el entorno sufre este conflicto, ¿verdad? Y mucho más si hay niños de por medio, ¿verdad? Entonces sí es recomendable también, porque los síntomas también surgen en el entorno. En la escuela le llama a la maestra porque el niño tiene un comportamiento distinto, no está aprendiendo, ¿verdad? Y entonces ahí la maestra misma se da cuenta de que el problema quizás esté en la casa, ¿verdad? Y es más, siempre es así, ¿verdad? Entonces es donde los niños también deben de acudir a la psicoterapia. Claro. Yo quiero ir un poquito más allá y para esas parejas que nos ven o para aquellas personas que están empezando de por ahí una relación, un vínculo con una persona, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué sí es amor, licenciada? ¿Qué no es amor? ¿Cuáles son esas cuestiones que yo como persona tengo que sopesar si quiero o no en mi vida en una relación? El análisis debe de partir de lo individual. ¿Sí? Si cuando en el análisis del compartir la vida con alguien te das cuenta de que dejas de ser vos para poder mimetizarte y agradarle al otro, y empezás a tener una frustración que no
que no te pasa con nada, empezás a tener como ciertas molestias muy graves, muy grandes, y dejar de ser funcional a tu trabajo, a tu profesión, ¿verdad? Porque el problema está en casa. Esa lejanía de los amigos, de esos entornos también. Totalmente, totalmente. Dejar familiares, amigos, o lo que antes te gustaba hacer, ya no lo puedes hacer porque obviamente tu pareja no quiere, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan los signos de alerta y de alarma en una relación, ¿verdad? Cuando una de las dos partes comienza a cambiar todo su mundo, ¿verdad? En pos de agradarle al otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan las dificultades. También el tema económico es muy importante en las parejas, ¿sí? La no claridad de la economía de la pareja, de la familia, ¿verdad? Es como que hay una economía paralela, hay dos economías diferentes, entonces cuando no hay esa claridad de la economía comienzan también los problemas, ¿verdad? ¿Por qué gastaste tanto? ¿O por qué o las mujeres no quieren gastar más? ¿O los varones ocultan lo que ganan? Cuando no hay esa claridad también surgen los problemas de pareja. La comunicación también es vital y la sexualidad también es muy importante. ¿Y ese motivo frecuente el tema sexual, la sexualidad? Sí, totalmente. Hay personas que en el noviazgo han tenido una sexualidad plena, pero cuando se casan surgen como si fuera que se bloquearon sexualmente y comienzan los problemas sexuales, ¿verdad? Entonces ahí también es importante un poco hablar de lo que me pasa a mí en lo sexual, ¿verdad? Que yo quiero comunicarles mis intereses a la persona con quien estoy conviviendo, ser abierto también a la hora de hablar de la sexualidad, y eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y es más tabú hablar de eso? ¿O lo económico es igual o...? Es mucho más, ¿verdad? Porque venimos luego con varios prejuicios acerca de la sexualidad, tanto el hombre como la mujer vienen con muchos prejuicios de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, y realmente no nos permitimos descubrirnos sexualmente dentro del matrimonio, ¿verdad? Totalmente. Bueno, licenciada, no sé si querés hacer llegar algún mensaje más también por este Día de los Enamorados para ir cerrando. Realmente el mensaje es poder descubrirse uno mismo primero para poder invitarle a otra persona a vivir contigo tu vida, ¿verdad? Realmente lo que yo insto a los chicos, a los jóvenes, a todas las personas, que primero se amen a ellos mismos y que bueno, que a partir de ese amor a uno mismo pueda hacer la elección que quiera con la pareja que quiere y vivir plenamente su vida, ¿verdad? Total. Y bueno, y eso. Bueno, licenciada, muchísimas gracias a Muy ustedes. amable, muchas Muchas gracias. gracias, gracias. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Sí, mucho aprendimos, ¿no? Sí, totalmente, ya volvemos. Muy bien, Fer, tenemos que irnos nosotros. Sí, señor, será hasta el próximo lunes con más información política todavía, pero quédense en la señal de C9N porque ya en minutitos llega Hablemos de lo que nos pasa. Así, una entrevista súper interesante para esta noche ya. Sí, señor, nos vamos, que disfrute. Feliz día para todos. Feliz día.